Cuidado, se están derritiendo los polos, se están extinguiendo los animales, existen los terraplanistas y hay gente que no cree en el calentamiento global. ¿Sabes? ¿Quieres, Lolita? No. Pero cancelaron la Bible. No importa. Pero se fue Victoria Biden. No importa. Pero se fue Mary Magdalene. Me duele, pero no importa. Han ocurrido un par de cosas que comenzaron a alertar a la comunidad de lolitas de que el fin está cerca. Pero esto no significa la muerte del estilo. Analicemos los puntos. Las Gothic and Lolita Bibles eran unas revistas dedicadas a la moda lolita. En sus páginas mostraban las diferentes marcas, sus próximos lanzamientos, formas de cómo hacer tu maquillaje, cómo peinarte, guías de muchos tipos y también patrones para hacer tu propia ropa. Todo lo mencionado ahora es alcanzable por el internet. La mayoría de los medios de prensa escritos están desapareciendo o tienen que reinventarse y crear un sitio web. Los tutoriales de maquillaje y peinados abundan en YouTube y ya casi nadie crea sus propias creaciones, sus propios vestidos, su propia ropa. Por lo tanto, los patrones no es algo que necesitemos realmente. Yo sí. Mándenme los patrones, por favor. Si bien hay gente que las colecciona, a Fruits eso no le interesa y no es suficiente para mantenerlas en el mercado. Victoria Maiden y Mary Magdalene tenían algo en común. No tenían vestidos con prints. Aparte de que tenían una gama de colores un tanto reducida, tallas reducidas, y advocaban a un tipo de lolita que casi no existe o que somos pocas, como las clásicas lolitas. Sus diseños se basaban en el corte y en el patrón más que en un print, de hecho ni siquiera tenían prints. También se basaban en la calidad de los materiales, por lo cual sus vestidos eran bastante elevados en precios. Desde que aparecieron los prints ha habido un boom por ello. Hasta los vestidos se nombran debido al print. En el mundo, las lolitas que abundan son las suites. ¿Y quién compra patrones y prints? Las suites. Todos los prints. Victoria Maiden y Mary Magdalene no eran una marca dedicada a las suites lolitas. Para nada. Como les dije, eran una marca dedicada más al clásico lolita. Muy, muy clásico. No OTT ni nada por el estilo. Somos pocas a las que nos gusta un vestido liso y nos preocupa el corte más que qué es lo que hay en la falda. Debido a esto, podemos concluir de que las ventas bajaron bastante debido a falta de prints, falta de tallas, materiales muy caros y como por ejemplo Victoria Maiden era muy difícil comprar, ya que tenían un atelier pequeñito en donde tenías que ser llamado para poder ir a comprar. Por lo tanto era algo de élite y comenzó a bajar sus ventas y ahora alrededor de este tiempo comenzaron a abundar los posts de Living Lolita Sales, en donde vendo todo, dejo Lolita forever. Y no es algo raro, siempre, tal vez una vez cada 2 días, hay un post de hey, estoy dejando Lolita, vendo todo. Pero nos choqueó cuando venía de gente conocida, como por ejemplo la Lolita australiana, cual no será nombrada. El que alguien esté dejando Lolita es muy personal y hay muchas diferencias o muchas opciones por las cuales una persona puede decidir no vestir así nunca más. Pero eso no significa que el estilo esté muriendo, para nada. De hecho, métete a esas sales, puedes encontrar algo bueno a buenos precios. El Lolita, como cualquier otra cosa, evoluciona y ya lo ha hecho muchas veces y seguirá haciéndolo. No es que estamos muriendo, solamente estamos evolucionando. O tal vez seremos como las Yaru y desapareceremos en algún momento. Pero no es hoy. No es hoy. Somos el jardín secreto.
Suscríbete a este canal si no lo has hecho y por favor oprime el botoncito de la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Si crees que nos faltó algo o quieres que hablemos de algo en específico, déjalo en los comentarios. Bye.